vamos a ir comentando. Bueno, voy a compartir la pantalla y os presento lo que vamos a ir viendo hoy. ¿Vale? Que como veréis es un título que sugiere bastante el de decir, oye, ¿por qué los CEOs que facturan 10 millones para arriba o incluso de beneficio que tienen beneficios de millones de euros, ¿por qué trabajan menos que nosotros? ¿No? He puesto menos que tú, pero todavía me incluyo en esa parte. Y bueno, va a ser un taller pues para ver un poquito, hablar de todo esto que, a ver, obviamente está relacionado con el día a día y todo el trabajo que estamos haciendo con todos vosotros, ¿vale? Vais a ver que gran parte de lo que vemos aquí es el desarrollo. Cada uno estáis en una etapa diferente, pues Ángel y Cristian llevan un poquito tiempo con nosotros, Cristian un poquito más, Ángel acaba de aterrizar hace poquito y Pascual lleva ya más meses, entonces digamos que esto lo tiene un poquito más integrado. Pero de lo que se trata es, no vamos a ver nada nuevo de lo que habéis visto vosotros hasta ahora, pero sí que me gustaría aterrizarlo para que entendamos, oye, qué es lo que tenemos que intentar integrar en nuestras empresas para que todo esto que estamos diciendo realmente se pueda ir produciendo en el día a día de nuestras empresas. Como vais a ver, ya digo, es mucho del trabajo que nosotros estamos realizando con vosotros en el día a día, y que obviamente es necesario que vayamos implementando y que vayamos trabajando con vosotros. Voy a meter por aquí que hay 2 personas más que se están incorporando a... Bueno, pues continúo con la presentación y nos ponemos en marcha. Bienvenidos a los a los que estáis por aquí arrancando ahora con nosotros. Dame un segundito. Que voy a poner esto por aquí. Vale, pues arrancamos. ¿Por qué los CEOs que facturan 10 millones de euros trabajan menos que tú? ¿Vale? Pues bueno, va a ser un taller ejecutivo, como digo, vamos a ir viendo gran parte del trabajo y del servicio que estamos haciendo en el día a día con vosotros. A ver, la idea matriz de todo esto es decir, oye, a mí me gustaría que aterricemos y que tengamos bien claro, oye, que no se trata de que nosotros como dueños y CEOs de la empresa le dediquemos más horas, estemos trabajando más, sino decir, oye, ¿qué es lo que habría que hacer y qué tendríamos que hacer en nuestras empresas para poder al final estar... perdón un segundo que voy a por aquí a admitir a la gente que está entrando ahora, que si no... Segundito. Vale. Perfecto. ¿Cuál es el día a día habitual que nosotros como dueños de empresa estamos teniendo? Pues existen como 2 grandes diferenciadores. Tenemos la parte que es el modelo de lineal, ¿vale? Que siempre es el que tenemos estructurado y aterrizado, que es el tema de realizar más horas como CEO. Eso implica realizar más horas, nos va a generar más producción y eso al final nos va a generar más ingresos y más beneficio, ¿vale? Que este es el modelo lineal habitual de trabajo que tienen integrado la pyme en España, ¿vale? Y el autónomo. Y luego, ¿hacia dónde queremos y debemos ir? ¿Vale? Hacia ese modelo escalable en el que de lo que se trata es de crear más sistema para tener más capacidad sin añadir tiempo nuestro como dueños de la empresa. Pasamos de este modelo lineal, que es el que actualmente pues, la mayoría tenemos implementados en el negocio, a un modelo escalable en el que nosotros nos salimos de la operativa y lo que creamos es un sistema que nos incremente esa capacidad tanto de generar ingresos como de generar beneficio. Como digo, lo que vamos a ir viendo en primer lugar es el entender esta paradoja de por qué el más horas no garantiza tener un mayor crecimiento en nuestra empresa. El segundo punto es rediseñar el modelo de negocio, que como digo, esto es lo que vamos trabajando semana a semana y mes a mes con todos vosotros en las diferentes áreas de negocio que estamos trabajando. Y luego el punto número 3, activar el cambio, que sería como ese un modelo de negocio, ese framework de 90 días que nosotros lo estructuramos en un trabajo durante 5 meses, que es con el que estamos trabajando con todos vosotros. Vale, pues a ver, aquí hay, como siempre,
Como dueños de la empresa tenemos siempre un techo de cristal, ¿no? Que es el tema de las horas que le dedicamos a nuestro negocio. Nosotros al final, por mucho que queramos, el día tiene 24 horas y nuestra capacidad de trabajo siempre tiene un límite. Entonces, la pregunta guía que quiero que remarquemos y que va a estar durante toda la sesión es, oye, si trabajara la mitad de horas la próxima semana, ¿tu facturación caería o también a la mitad? O sea, esa es una pregunta clave que me gustaría, si alguno de los que estáis por aquí me la podría responder. Si trabajáis la mitad de horas la próxima semana, ¿la facturación caería también a la mitad o se mantendría? No sé, a ver, alguno que por aquí que me digáis si podría responder. En mi caso, bueno, ya, como tú sabes, un local conseguí desvincularme, entonces se mantendría una parte, pero el otro local sí que bajaría, porque soy yo más la persona que de momento aún sigo siendo lo que factura, lo que genera más dinero con los de la fisioterapia. Ujú. Entonces, en una parte del sector sí que caería mucho. Vale. O No a sea, la mitad, pero sí. vale, en tu caso, obviamente, Pascual, pues lo que hemos llegado a conseguir es decir, bueno, pues si teníamos como en tu caso, en tu modelo de negocio, dos locales, hemos conseguido uno que ya esté funcionando de manera totalmente independiente. Obviamente ha habido ahí una evolución bastante buena y bastante importante. Y ahora de lo que se trata es de replicar lo que ya hemos ido haciendo en el otro local, ¿vale? De esto de lo que se trata, como digo aquí, es diferenciar, oye, el negocio dependiente del fundador, lo típico, 50, 60 horas por semana, el ingreso sube cuando el fundador produce, vende o supervisa, hay un estrés alto, una agenda reactiva y el CEO se vuelve el límite del sistema. Aquí todavía no hay generado un sistema y obviamente todo está dependiendo del dueño de empresa. Hacia donde queremos ir, hacia ese negocio apalancado y escalable, pues de lo que se trata es de que haya menos horas directas del CEO en la operativa, que tengamos más capacidad gracias al equipo y a los procesos y que el negocio crece sin multiplicar el desgaste del dueño o la dueña de la empresa, ¿vale? O sea, aquí es hacia donde os estamos preparando y hacia donde queremos ir. Por eso es fundamental, como ya sabéis, que estamos trabajando en las diferentes áreas de negocio y como digo, aquí la clave no es la suerte, se trata de que menos horas del cero es una consecuencia, no el punto de partida. Aquí muchas veces lo que todos nos decís a nosotros, dice, bueno, Juan Carlos, pero claro, para que realmente yo me pueda salir de la operativa, al final alguien va a tener que ejecutar el trabajo que a lo mejor tú has estado haciendo. Efectivamente. Aquí lo que requiere, obviamente, es encontrar primero, antes de la persona, tenemos que crear el sistema de los procesos, ¿vale? Que eso es lo que estáis trabajando con Edgardo en la parte organizativa. Y luego la siguiente pregunta que siempre me hacéis, dice, bueno, pero claro, eso va a incurre en un coste. Yo no lo veo como un coste, ¿vale? Tenéis que empezar a pensar en las decisiones en empresas son siempre decisiones de inversión, no de coste, porque si lo que hacemos es permitir que creamos primero el sistema y encontramos a las personas adecuadas para que al final el sistema pueda seguir produciendo sin estar nosotros en la operativa, tenemos que encajarlo, obviamente, en un presupuesto. Para eso trabajamos el presupuesto de ingresos, gastos, beneficios, que muchas veces, incluso durante el tiempo que estáis con nosotros trabajando, conforme vamos evolucionando, a mí algunos de vosotros me habéis dicho, bueno, Juan Carlos, hemos dado ya este paso, yo me voy a salir de la operativa, necesito contratar a una persona para que ejecute tal tarea. Vale, pues entonces vamos a ponernos con el presupuesto que hemos elaborado, vamos a dar ese escalón, a incrementar el presupuesto en este incremento del coste de una o dos personas que tengamos que integrar en el negocio, a ver cuál sería la nueva situación y a qué nivel de facturación deberíamos llegar para, obviamente, seguir manteniendo o incluso mejorando los niveles de rentabilidad que tenemos en el negocio. Por eso, la importancia de ir trabajando en paralelo en las partes de finanzas, marketing y organización. Bueno, aquí, como digo, vamos a pasar de un modelo lineal a un modelo exponencial. Primero, el nivel 1, ¿vale? Es el autónomo experto, el ingreso ligado a horas propias, el fundador es el productor principal, cada venta que genera más carga operativa, ¿vale? Ese es el primer punto y en el que muchas veces cuando empezáis a trabajar con nosotros, en el que estáis. Hay un segundo nivel, que es equipo lineal, se escala incorporando personas, el tiempo del fundador deja de ser el único cuello de botella, aunque crece sumando capacidad. Aquí os digo
que no solo se trata de ir pensando en incremento de personal, sino también en incremento y siempre me gusta que nos apoyemos con todo lo que está viniendo de inteligencia artificial, que con algunos clientes ya estamos implementando. Hay que empezar a pensar, salir fuera de la caja y decir, oye, a lo mejor cierto trabajo que estamos ejecutando lo podemos automatizar de alguna manera, porque hay muchos procesos que se pueden empezar a automatizar con inteligencia artificial. A lo mejor no es necesario la contratación de una persona. Entonces, vamos a estudiar qué proceso tenemos, cómo podemos integrar a las personas con inteligencia artificial y a lo mejor podemos ahí, en ese sentido, minimizar el coste que tendríamos integrado. Y luego, el tercer nivel, que es hacia el donde queremos ir, ¿vale? Es el nivel 3, el sistema escalable, que la propuesta es simple, replicable y clara. El sistema absorbe más clientes sin duplicar complejidad. El CEO dirige palancas, no ejecuta cada entrega. Aquí la evolución correcta no se trata de trabajar más, sino mover la dependencia del negocio. Aquí hay un concepto básico que trabajamos con todos vosotros, que es encontrar la palanca adecuada. En todo negocio siempre hay algo que si conseguimos ejecutar esa palanca y darle ese clic para hacer una transformación real en el negocio, a lo mejor puede ser alcanzar cierto nivel de facturación o de rentabilidad, alcanzar cierta contratación, dejar de depender a lo mejor de un cliente que nos esté generando una carga operativa demasiado fuerte. O sea, hay que estudiar muy bien, por eso estudiamos cada modelo de negocio vuestro, para que encontremos ese clic. Y ese clic va a ser la palanca que nos va a permitir empezar a implementar estos sistemas que os estoy comentando aquí. Vale. Los 5 mandamientos son las 5, digamos, claves para crear esta escala que estamos hablando. En primer lugar, la importancia de poder estandarizar, ¿vale? Lo que funciona debe describirse, paquetizarse y repetirse del mismo modo. Esto, como os digo, es fundamental porque hasta que no encontremos un sistema que digamos que veamos que realmente esté funcionando y nos esté dando los resultados que queramos, no podemos estandarizar. Ahí muchas veces se comete el error de empezar a crear algún protocolo sobre algo nuevo que se ha realizado y eso en ocasiones es un error, no es un beneficio. Entonces, por eso hay que, primero, que para eso lo estamos trabajando con el Carlos en la parte de los procesos, de decir, vale, estudiamos muy bien qué proceso es el que nos está dando resultados y a partir de ahí lo empezamos a escalar. Esta parte aquí de nichar, en algunos de vuestros casos sí que se puede aplicar, en otros a lo mejor es un poquito más complicado, pero sí es importante decir, oye, menos tiempo de clientes que nos generen un problema y crear una promesa clara y una operación que sea mucho más replicable, ¿vale? Esto lo estamos trabajando un poquito más con Ingrid en la parte de marketing. Luego, otro concepto muy importante, que esto yo muchas veces entro en conversaciones con vosotros cuando tengo las sesiones individuales, no sé vosotros qué opináis. Para mí la clave muchas veces en un negocio está, más que en hacer más, es en pensar qué hacemos menos. Crecer no es sumar iniciativas, es quitar dispersión para ganar foco. Muchas veces, como os digo, nos creamos incluso un problema nuestro porque pensamos porque lo tenemos interiorizado de muchos años, que como tenemos una manera típica de trabajar, de echar muchas horas, dedicarle mucho tiempo a nuestro negocio, etcétera, lo que tenemos que empezar a decir es decir, oye, ¿realmente a qué le tengo que dedicar yo mi tiempo como dueño de la empresa? Porque muchas veces si nos ponemos a hacer cosas que realmente, eso que yo muchas veces me habéis oído hablar, eso de, oye, si estamos realizando tareas de 10 o 15 euros la hora, no podemos pretender que nuestro negocio vaya evolucionando hacia niveles de facturación y rentabilidad hacia donde nos queremos ir. Nosotros como CEO tenemos que empezar a dedicarle tiempo a tareas en las que realmente sean rentables. El otro día, si me permite, Susana, que estuve en una sesión que estuvimos hablando los dos, yo le comenté en un ejemplo a Susana, decirle, mira, Susana, es más importante que tú le estés dedicando tiempo a poder generar unos contactos que sean de mayor calidad, que nos puedan generar a lo mejor para encontrar cierto tipo de contrataciones que nos va a venir muy bien al negocio de Susana, más que estar a lo mejor elaborando ciertos presupuestos con ciertos clientes, que esto lo que podemos hacer es delegarlo y permitir que otra persona de la empresa se dedique a eso, para que en este caso Susana pues tenga la capacidad de hacer otras tareas que nos sirven de palanca
¿vale? Para poder hacer otro tipo de trabajo. Aquí también, si me permite, pues David, una cosa que estuvimos hablando el otro día, si queréis, Susana y David, podéis participar con los ejemplos que estoy viniendo, que va a venir muy bien para el resto del equipo, de las personas. Es decir, oye, pues en vez de que David, en el servicio, en el trabajo que esté realizando, en el día a día, en sus panaderías, a la hora de estar produciendo, pues David es mucho más rentable si empieza a hacer tareas de supervisión, si empieza a tener tiempo para poder negociar con proveedores, si a lo mejor empieza a localizar ciertas ubicaciones porque a lo mejor en un futuro es necesario ir abriendo más tiendas con lo que vayamos haciendo. O sea, de lo que se trata es de que pensemos, oye, que realmente tareas y funciones van a servir de palanca a mi negocio para realmente poder ejecutarlas y dejar de hacer tareas que obviamente son tareas, como os digo, de 10, 15 euros la hora, que al final lo que tenemos que hacer es contratar a personal para que no lo haga. Luego, el punto número 4, Susana, David, si queréis participar y comentar algo de lo que estoy diciendo, por mi parte encantado y así sumamos todos. Vale, lo que estaba comentando. El punto número 4, el hacer mejor, ¿vale? La repetición con aprendizaje supera a la improvisación permanente. Y luego el punto número 5, hacerlo todo replicable. De ahí que vayamos haciendo que la empresa empiece a escalar cuando otro puede producir el resultado con calidad. De lo que se trata, como os digo, cuando encontramos procesos y sistemas que ya podemos ir implementando, al final la rueda se está haciendo mucho más grande. Os comento, por ejemplo, un caso concreto mío, ¿vale? Yo hace varios meses yo me estaba dedicando a lo que es el tema de las ventas, ¿vale? De las ventas en mi negocio. ¿Qué hice ya desde hace varios meses? Lo que hice fue preocuparme de encontrar a un comercial, un crucer de ventas, con el cual creamos un sistema, un proceso y un protocolo para que esta persona tenga la capacidad de poder generar esa venta. Algunos de aquí lo habéis conocido, se llamaba Facu. Y entonces yo esa parte hace ya meses que me olvidé, que la he delegado al 100% y que he creado un sistema que está creando una recurrencia de captación de clientes y en el cual yo ya me he quitado. A mí eso me llevaba mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues eso, crear ese sistema, lo he delegado y a mí me permite hacer otras cosas en la empresa. David, no sé si quieres participar, que creo que te has quitado el micro. No, bueno, era para comentar algo, pero bueno, no. Comenta. Era para Susana, no sé si quieres decirlo. Comenta. Juan Carlos, yo sí quisiera preguntar algo y es en cuanto al proceso de ventas que estás comentando tú. Lo que te quería preguntar es, supongo yo que esos procesos de ventas varían mucho dependiendo del tipo de empresa a la que esté o la que se esté mirando, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, las ventas que pueda tener yo, por ejemplo, o el proceso de ventas a la que pueda tener, yo qué sé, una carnicería. ¿Los procesos cambian mucho o más o menos se parece o más o menos las herramientas funcionan igual, más o menos se utilizan las mismas herramientas? Eso es lo que te quería preguntar. Vale, muy buena pregunta, Cristian. A ver, en el proceso de venta hay unos, a mí me gusta siempre hablar como de principios fundamentales, leyes fundamentales, llamémoslos como quiera, ¿vale? La venta, sea en función obviamente del canal que estemos utilizando, ¿vale? Habría que ver obviamente qué canales estamos, si es un canal, el primero, si es a lo mejor en tu caso, como tienes tú, por ejemplo, dos tipos de clientes, el cliente particular, por decirlo de alguna manera, el B2C que se suele llamar, y el cliente empresa-empresa, el B2B que se suele hablar, digamos como que hay como dos partes diferenciadas. Hay, como te digo, algunos principios que son básicos y fundamentales, pero luego, obviamente, hay que empezar a conocer, oye, para eso estamos trabajando, en tu caso y en los demás está trabajando Ingrid, un plan de marketing muy concreto, muy aterrizado para especificar, ¿vale? Cómo nos vamos a comunicar con el cliente, por qué canal nos vamos a comunicar, que a lo mejor cómo hacemos la entrega de ese presupuesto que estamos teniendo, cómo hacemos esa comunicación con el cliente. O sea, ya te digo, hay unos principios fundamentales que eso sí que más o menos
hay bastante parecido, sea el tipo de empresa que sea, pero luego ya está lo que es la parte propia de cada tipo de empresa. Ahí hay que definir muy bien cuál es el cliente al que nos vamos a dirigir, cuál es la propuesta de valor con la cual nos estamos dirigiendo, cuál es nuestro punto, nuestra propuesta de diferenciación en respecto a la competencia que tenemos. Por eso ya os digo, con cada uno lo que os estamos haciendo es un plan de marketing personalizado, ¿vale? Pero la estructura os puedo asegurar que es muy parecida para todos los casos, pero siempre aterrizándolo con la particularidad, ya te digo, de cada empresa. No sé si esto te responde más o menos a la pregunta, Cristian. Sí, más o menos. Y otra cosa, ¿tú utilizas, por ejemplo, para tus procesos de ventas un CRM específico? Las empresas normalmente utilizan esos CRM como herramienta para seguimiento de los posibles clientes, prospectos, leads y todo el tema de eso, o no, o esa herramienta es si la quieres utilizar y si no, utilizas una Excel normal y corriente. Mira, Cristian, un CRM como tal, ¿vale? El CRM como un programa el cual nos va a permitir hacer un seguimiento a nuestros potenciales clientes y luego ya incluso cuando son clientes, porque no solo tenemos que pensar en la primera venta, sino en una venta recurrente. Un CRM es imprescindible hoy en día para el mundo empresarial. Más allá de cualquier CRM concreto que podamos estar utilizando, por ejemplo, nosotros utilizamos Go High Level, no sé si lo conocéis, me da igual la herramienta que sea, Cristian. El tema, como si yo muchas veces, en muchos casos con vosotros, lo que hemos hecho es incluso empezar a trabajar un CRM, como has dicho tú, en plan Excel, porque lo importante de un CRM es entender para qué sirve un CRM. Más allá del CRM concreto que estemos utilizando, que hay muchos en el mercado, lo importante es conocer qué es lo que se tiene que trabajar con un CRM y para qué sirve un CRM. Yo lo que ya te digo, lo más fácil obviamente es, nosotros por ejemplo que hacemos captación a nivel digital, lo más fácil es tener un CRM automatizado, ¿vale? Porque nos va a ahorrar muchas horas de trabajo. Nosotros, por ejemplo, ya te digo, pues con Go High Level tenemos automatizado desde lo que es la publicidad que hacemos, la captación del cliente cuando entra, la automatización de correos electrónicos, la automatización de mensajes por WhatsApp, cuando ya son clientes incluso para hacer diferentes campañas para la renovación cuando van finalizando el servicio que hacemos. O sea, el CRM, llámalo Go High Level, llámalo, ya te digo, es que hay bastantes, hay muchísimos en el mercado. A mí Go High Level me gusta bastante porque te permite en una única herramienta que no es muy cara, está en torno a los 80, 90 euros al mes, te permite hacer muchísimas cosas. Te permite, ya te digo, de hacer captación a través de publicidad digital, te permite hacer landings, te permite hacer email marketing, te permite hacer campañas de comunicación vía WhatsApp. Ya te digo, Go High Level para mí es uno de los más potentes que hay actualmente en el mercado, pero ya te digo, más allá de la marca concreta del CRM, es que tengamos esa información aterrizada para poder trabajar con estos potenciales clientes y cuando ya son clientes, porque en tu caso, por ejemplo, es muy importante porque en tu caso vas a tener clientes recurrentes. Entonces es importante que estemos ahí con ellos, haciéndole diferentes campañas de email marketing, que nos tengan posicionados, generando diferentes impactos y todo eso. En tu caso ya te digo que es fundamental y va a ser una de las cosas que vamos a ir trabajando con vosotros. Genial, entendido, Juan Carlos, muchas gracias. Vale. ¿Alguna cosita más, David, Susana, que queráis participar? Bueno, ¿se me oye? Sí. Sí. Yo comentar lo que estabas hablando del cuello de botella y los presupuestos. Yo hacía los presupuestos y no lo tenía nada automatizado, sino que pues pensaba lo que era y si le aplicaba descuento no le aplicaba descuento. Entonces, pues claro, nadie lo podía hacer. Ahora lo que he hecho ha sido poner una norma y siempre seguir yo misma esa norma, con lo cual ahora ya estoy
delegando sabiendo que esa es la norma, con lo cual, pues, y la verdad es que me descarga un montón. Lo sé. Pero lo más importante, Susana, es que, porque digo, en algunos casos nos ha costado, pero tú en ese sentido sí lo has visto claro, ¿vale? Que a veces lo que más nos cuesta muchas veces es que la persona vea claro delegar cierto tipo de trabajo. Entonces, en tu caso, ya te digo, te agradezco que en ese sentido sí que lo has interiorizado de manera rápida y que lo has visto decir, vale, sé que no me tengo que dedicar a esto porque hay otras cosas mucho más importantes que me van a generar palanca, ¿vale? Para esos objetivos que queremos conseguir. Así que genial. Sí, algunas veces no es entender o no entenderlo, es hacer cómo. O sea, yo entendía que no podía hacerlo yo todo, pero el cómo pensaba que nadie iba a saber hacerlo. Pero Susana, fíjate, ayer con un nuevo cliente que ha entrado, Enrique, que se dedica al mundo de las reparaciones en obra y construcción, él me comentaba, dice, Juan Carlos, que muchas veces, claro, yo que había tenido incluso con algunas personas que había intentado generar jefes de equipo, ¿vale? Coordinadores, pues para hacer cierto tipo de trabajo. Me comentó que no le había funcionado y claro, yo le dije lo que tú acabas de decir, vale, pero esto se ha aterrizado de alguna manera, has creado unos protocolos, unos cuadros de mando, que ahora es otra de las cosas que quiero, que al final todo va enlazado para que esa persona sepa perfectamente lo que tiene que ejecutar, qué es lo que tiene que hacer y cómo te tiene que reportar a ti. Claro, él me comentaba, no, Juan Carlos, esto no lo he hecho nunca. Es que esa es la clave. Lo que no podemos hacer es, que es un gran error, decir al trabajador que tenga al lado, oye, mira, esto, toma, te lo delego y te pones tú a ejecutarlo. Claro, el trabajador te va a quedar así, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son los pasos? Y ese es el gran problema, que muchas veces se delega, pero no se delega ni con un proceso que esté aterrizado y al final eso es fracaso asegurado, obviamente. Claro, porque no tienen la seguridad de tomar, pues eso, de ejecutarlo bien, no sabes si sí, si no, al final te lo preguntan, se atasca porque te lo tienen que preguntar. Sí. Esa es la Al clave. final pasa por eso, por tener las cosas, que es muy difícil, que decirlo es muy fácil. No, decirlo es muy fácil, obviamente, pero es que la gran clave de crear sistemas, como os estoy diciendo aquí, el tema de estandarizar, es, y escucha, hay una frase que a mí me encanta que siempre dice Edgardo, que no hay nada escrito en piedra, los procesos se van modificando y se van mejorando. O sea, un proceso cuando lo haces, por eso siempre nos gusta hablar de versión 1, versión 2, versión 3, porque el proceso va a ir mejorando y se va a ir alimentando del propio sistema, retroalimentando conforme va pasando el tiempo. Va a decir, oye, lo implementamos, lo ejecutamos y estamos viendo a lo mejor que hay un problema que no se ha ejecutado bien. Vale, vamos a estudiar cuál es el problema. Mira, pues resulta que el cliente no ha entendido esto o que el trabajador no ha entendido esto por esto y por esto. Vale, perfecto, pues lo modificamos, lo implementamos, vemos si soluciona el problema y si es así, pues le hacemos la versión 2. Perfecto. Y así seguimos. Y esto es... No, es así, Susana, que es así. Vale, ¿alguien más quiere participar o David, no sé si quieres comentar? Que al final es eso, vamos, que yo al final me ocupo, vamos, de muchas cosas que podría delegar. Lo que pasa es que no sabía tampoco muy bien cómo delegarlas, porque o por pensar que no, igual no lo iban a hacer bien o que no lo pueden hacer igual que yo, o porque simplemente es como dice Susana, el cómo. Ahora, pues hablando con Edgardo estos días, pues llegas a una conclusión y dices, por ejemplo, en hacer para hacer pastel, para hacer algunas cosillas, yo tengo escritas las fórmulas en un cuaderno. Entonces, de ahí coge la gente el cuaderno y va revisando. Pero yo ya en varias ocasiones me he puesto pues con el pastelero o con el panadero, con quien corresponda, a hacerlo. Y lo hemos hecho durante varias veces, pero igual son cosas que no se hace todos los días y para cuando lo quieren volver a hacer, pues no sabían muy bien cómo era el paso a paso para hacerlo. Entonces, el hacer el protocolo o hacer, por ejemplo, el otro día hablando con Edgardo, digo, pues me dijo una opción, dice, y se puede hacer incluso un audio o un vídeo. Digo, joder, pues al final
tienes que hacer casi como un tutorial de YouTube, ¿no? Y es como el paso a paso para hacer esto. Y ellos lo tienen grabado en vídeo o en algún sitio en el que lo pueden ver y decir, joder, pues cómo era. Porque el otro día yo no pude hacer una cosa, o sea, tuve que delegar al pastelero y me llamó 30 veces y esto cómo iba y ahora qué iba a hacer, qué había que hacer. Y bueno, pues no la ha salido tan mal, tendría que mejorar algunas cosillas, pero si no lo practica, si no vuelve a hacer, para cuando lo quiera volver a hacer se le va a olvidar. Entonces, pues lleva tiempo, o sea, intentar que todos los procesos queden marcados de alguna forma o para que lo puedan para estandarizarlo, por decirlo de alguna manera. Y eso. Yo, bueno, luego lo que dices tú, ir mejorándolos con el tiempo. Yo, aunque los tenía escritos así de puño y letra, pues igual no es suficiente y tienen que tener alguna herramienta más para que puedan ellos guiarse o mirar para seguir, o sea, hacerlo mejor, digamos. Sí. A ver, el tema de los vídeos que has comentado tú es algo que nosotros también recomendamos mucho y ya te digo que nosotros incluso de manera interna lo tenemos así gestionado de, oye, para cuando vayan entrando nuevas personas, lo que hacemos no solo el protocolo por escrito, sino que incluso grabando vídeos, o sea, en nuestro caso a veces, como sabéis que trabajamos con la herramienta Notion y con Google Drive y con algunas otras herramientas, lo que hacemos es grabar un vídeo para decir, oye, mira, un proceso de onboarding de una persona que entra, ¿vale? Mira, pues resulta que cuando entra un cliente, los pasos que hay que hacer, hay que enviarle esta documentación, hay que darle estos accesos, hay que enviarle esta plantilla, o sea, todo esto, aparte de tenerlo documentado por escrito, lo que hacemos también es grabar vídeos. Entonces, ese vídeo, la persona, o sea, porque imaginaros que yo me tenga que poner para explicarle a una persona que vaya a entrar en cada momento todos los procesos que tenemos bastantes. En una misma plataforma en Notion lo tenemos montado y entonces esa persona accede y al final las personas lo agradecen porque tienen un documento por escrito, un vídeo, etcétera, etcétera, con todos estos procesos. Entonces, esto que os contamos, lo que quiero es que, obviamente lo vais a hacer con ayuda nuestra, pero que vosotros empecéis a pensar, vale, perfecto, pues si esta gente, Juan Carlos, está haciendo de esta manera, ¿cómo yo lo puedo adaptar para hacerlo así? Incluso tenemos algunos clientes que lo que han hecho, que ahora con tema de inteligencia artificial, se puede hacer también pasarle un protocolo, algo por escrito, incluso puede generar un vídeo, la misma inteligencia artificial, para que lo vaya explicando y que la persona lo pueda... O sea, es que hoy en día se pueden hacer tantísimas cosas que lo que tenemos que hacer es apalancarnos de eso para que al final, en vez de que el proceso formativo de una persona a lo mejor pueda durar, yo qué sé, 3, 4 meses y que no se esté haciendo la misma pregunta 40 veces, como tú estás diciendo, pues que aterrizado con esa persona, oye, cuando tengas duda de esto, métete aquí, léete esto, interiorízalo, ejecútalo y si tienes alguna duda después de esto, me preguntas. Pero si no, lo tienes ahí todo y vosotros os dedicáis a otras cosas que las que tenéis que ir haciendo, ¿vale? Bueno, voy a seguir un poquito con la presentación. Vale, aquí esto también está un poquito más relacionado con cómo nos dirigimos al mercado, ¿vale? El posicionamiento, evitar lo del tema de la tierra de nadie. Para negocios pequeños y medianos, competir en medio suele ser una opción más débil, ¿vale? Que es esta zona aquí de zona de riesgo. A la hora de estructurar y salir al mercado para competir, lo que siempre se ha dicho, existen dos opciones de generar y de trabajar y de competir. Por un lado está competir en cuanto a tema de precio, ¿vale? Lo suficientemente bueno, rápido y económico. La ventaja aquí es la eficiencia y la accesibilidad. Esto suele ser para los que suelen ser líderes de mercado, que trabajan a nivel de tema de costes, etcétera, que no es donde yo recomiendo que nosotros nos vayamos posicionando. Yo me iría al extremo este 2, ¿vale? Que se trata de trabajar de manera premium, una especialización. Es caro, pero es el mejor para este problema, ¿vale? La ventaja es que nos aporta valor y nos diferenciamos del mercado, ¿vale? Como te digo, y estoy poniendo aquí, no intentes gustar a todo el mercado. Si todavía estás construyendo claridad y escala, nosotros siempre como pymes tenemos que trabajar en la diferenciación. Por eso es muy importante. Y aquí, pues, por ejemplo, un caso bastante claro podría ser Ángel, que Ángel, pues, por ejemplo, él tiene un servicio discrecional de tema de autobuses y todo eso, oye, pues que va a un nivel premium y que esa diferenciación y al final hay
hay clientes para todo. Entonces, muchas veces nos obsesionamos, pensamos, no, es que la gente no va a pagar el servicio que yo ofrezco. En el mercado hay gente que tiene la capacidad económica de poder pagar cierto tipo de servicio. Lo que pasa que obviamente tenemos que ofrecerle un servicio de calidad, un servicio premium, para que la gente quiera acceder a ese tipo de servicio. Bueno, aquí os quiero comentar de 4 palancas que tenemos para acordaros siempre que estábamos diciendo de cómo podríamos pasar de ese empresario que está ejecutando horas como un loco a pasar a ese empresario que está empezando a crear empresas con sistemas. ¿Cuáles son palancas que existen hoy en día y las cuales nos podemos aprovechar? En primer lugar, el tiempo de otros. ¿Esto qué significa? Construir equipo para que la producción la entregue y la entrega no dependa de ti, ¿vale? Esto, como decir, se trata de contratar personal para que nosotros no seamos los ejecutores. La segunda palanca que tenemos es el dinero de otros. Aquí se trataría de, bien, si tenemos autofinanciación y si no, pues recurrir a una financiación, crédito de inversión que nos permita acelerar una oportunidad clara que encontremos en el mercado. En tercer lugar, una vez ejecutamos el tiempo de otros y el dinero de otros, lo que nos permite es crear líneas en paralelo, ¿vale? Tener reuniones en paralelo, generar ventas en paralelo, entregas y contenido sucediendo al mismo tiempo. Por ejemplo, un ejemplo que os pongo ahora mismo, o sea, igual que yo ahora mismo estoy aquí con vosotros haciendo este taller, en paralelo, el ejemplo que os estoy poniendo, hay otras personas del equipo que se están reuniendo con otros clientes. Facu, por ejemplo, esta tarde tenía 3 llamadas, creo que eran 3 llamadas de venta. Entonces, la gestión y la empresa sigue evolucionando y sigue trabajando sin yo estar presente, que de eso es de lo que se trata. Y luego, el cuarto punto es la vista de halcón, ¿vale? Mirar el negocio desde arriba para reasignar recursos, detectar cuello de botella y decidir. Escalar no es una cuestión de velocidad, como os digo, es una cuestión de palancas. Vale, esta vista de halcón, algo que con lo que estamos trabajando y que poquito a poquito lo vamos a ir integrando un poquito cada vez más con todos vosotros, es, que ya algunos lo habéis visto, es el cuadro de mando que poquito a poquito vamos a ir, estamos trabajando con todos vosotros. Esto, como os digo, estos son datos ficticios, ¿vale? De un cliente demo que pusimos. Aquí de lo que se trata es de que toda esa información, todos esos datos que son necesarios para que vosotros manejéis la empresa estén aterrizados, igual que estábamos hablando antes con Cristian en un CRM, estén aterrizados en un cuadro de mando. Como os dije, había, en primer lugar, definir, oye, cuáles son objetivos de facturación, cuáles son el cuello de botella principal que tiene cada uno en su negocio, cómo lo vamos a solucionar. Y luego, muy importante, esta parte de aquí que veis un poquito más en rojo, que esto ya lo hemos visto con algunos, es el tema de definir por cada uno de los departamentos que tenemos en la empresa cuáles son los KPIs necesarios que tenemos que ir controlando semana a semana y mes a mes. Y esto es lo que el equipo que tenemos, que tenéis bajo vuestra supervisión, os tienen que ir delegando y os tienen que ir pasando información de los KPIs que van teniendo en cada uno de los departamentos y que poquito a poco, como os digo, os vamos a ir gestionando. Luego, importantísimo, esos KPIs y ese cuadro de mando que estamos trabajando con vosotros, lo tenemos que ir aterrizando para que de manera mensual tengamos la información y tengamos ese reporte. Porque así es la manera tener esa vista de halcón en la cual tenemos que nosotros ir integrando y tener la información de la empresa mes a mes. Y luego, el tercer punto, lo voy a poner esto un poquito más grande para que podáis verlo, es que por cada una de las diferentes áreas de negocio, aquí hemos puesto las áreas de marketing, de ventas, de entrega del servicio, de finanzas, de equipo, y por cada uno de los trabajadores que tengamos, tenemos que ir aterrizando y decirle, oye, ¿cuál es el KPI o el indicador que tenemos de control? Definirlo muy bien. ¿Cuál es el objetivo semanal que tiene que ejecutar esa persona? ¿Cuál es el objetivo mensual? ¿Cuál es el responsable? Y cuál va a ser la frecuencia de control que vamos a tener. Si nosotros tenemos la capacidad de generar esos procesos, esos protocolos y ese sistema para que la persona sepa perfectamente el trabajo que tiene que ejecutar, qué es lo que tiene que hacer semanalmente y nos van reportando la información para que nosotros semana a semana y mes a mes tengamos el control de la empresa, al final esto es como cuando vamos con el coche
vamos viendo el velocímetro, vamos teniendo un panel de control y si nos falta gasoil, pues nos lo vais marcando. Si tenemos un problema de batería, nos lo vais marcando. Si tenemos algún problema, etcétera, nos lo vais marcando. Esto es como a lo que tenemos que ir y a lo que tenemos que, el objetivo final de control de nuestra empresa. Y esto es lo que estamos viendo aquí en el punto número 4 de vista de halcón para tener el control del negocio. Estas son las 4 palancas en las que nos tenemos que fijar. Conseguir tiempo de otros, utilizar el dinero necesario para poder darle la vuelta a la reinversión que tengamos, que la empresa vaya funcionando con líneas en paralelo y crear esa vista de halcón con la información en el cuadro de mando. No os preocupéis que luego la presentación os la mando a todos por Telegram para que la tengáis. Bueno, esto, como digo, es, oye, sería esa comparativa del CEO operador versus el CEO arquitecto. ¿Qué es el CEO operador? Por lo que hemos dicho. Resuelve problemas de clientes en primera persona, revisa entregas y controla calidad caso por caso, cierra ventas desde su presencia y el experto directo y su agenda es reactiva. Siempre está atendiendo urgencias, revisiones y apagando fuegos. Versus al CEO arquitecto. El CEO arquitecto lo que hace es diseñar sistemas que previenen errores y escalan la calidad. El equipo entrega de manera autónoma y con criterios claros, con ese cuadro de mando y esos KPIs que os he estado diciendo. El proceso, en este caso, el proceso comercial funciona aunque el fundador no esté. Y la agenda protege el valor, ¿vale? Se trata de generar estrategia, talento y tomar decisiones. La traducción práctica de todo esto, oye, pasar del yo resuelvo a que el sistema es el que resuelve. Esto, como digo, para mí es fundamental. Pasamos del yo resuelvo a generar un sistema y el sistema es que resuelve. Y el equipo sabe perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento y en cada paso. Bueno, esto es un poco una manera muy visual, ¿vale? De cómo cambiaría y hacia dónde os queremos llevar a todos vosotros, ¿vale? Cuando empezáis a trabajar con nosotros, pues si no el 50%, pues incluso más, estáis en la operativa apagando fuegos, un 35% de coordinación y un 15% incluso menos en la parte estratégica. ¿Hacia dónde os queremos llevar? Pues os queremos llevar a que estéis a lo mejor en la parte operativa crítica en torno a un 10, 20%, ¿vale? Que el equipo, estéis trabajando con el equipo en torno a un 30%, ¿vale? Y que el 60%, o incluso a lo mejor, no sé, a lo mejor un poquito menos, ¿vale? Pero que vayamos a ese 40, 50, 60% que os dediquéis a la parte estratégica. Como os digo, el objetivo no es quitarte de la empresa, sino reservar el tiempo para aquello que solo el CEO puede hacer. Es decir rumbo, asignar recursos y desarrollar líderes, porque eso será luego otra parte importante. Pascual, me vas a permitir que te ponga a ti de ejemplo, es decir, cuando Pascual, como estábamos diciendo, con los 2 centros que tiene ya ha permitido uno que funcione solo, ahora la siguiente idea es que el segundo centro, Pascual, se pueda salir incluso de ese segundo centro y que cree a una persona que sea el supervisor, ¿vale?, de los 2 centros y que le esté reportando con ese cuadro de mando a Pascual y que Pascual lo que pueda hacer a lo mejor es abrir un tercer centro, etcétera, etcétera. O sea, es un poco hacia donde tenemos que nosotros poner nuestra visión. Bueno, el bloqueo mental y el framework de 90 días, aunque vosotros, como digo, lo estamos trabajando en esos 5 meses de trabajo que estamos teniendo, pues bueno, lo que hemos hecho con vosotros inicialmente, como siempre, es dedicamos esas 3-4 semanas iniciales que tuvimos con todos, es auditar cómo está la empresa y luego ya durante los siguientes meses es documentar y soltar, describir procesos, asignar roles, practicar bloques y libres y tolerar la incomodidad y luego finalmente es rediseñar esa semana, ¿vale? Reservar bloques de estrategia, rechazar reuniones que no aportan, reducir horas para poner foco en lo que realmente importa. Como os digo, el principio de diseño se trata de reducir horas, no es un premio final al proceso, sino es una restricción útil para obligar al sistema a que realmente esté madurando y que poquito a poquito esté creciendo. Un ejercicio que podría hacer y que podríais implementar, aunque bueno, esto ya os digo que lo estamos haciendo, fue uno de los primeros trabajos que hicisteis con Edgardo, si os acordáis, era dibujar vuestra agenda inicial, ¿no? Oye, ¿a qué le estáis dedicando el tiempo? En primer lugar, decir, oye, ¿a qué le estáis dedicando vuestras horas semanales? Eso fue un análisis inicial que estuvimos haciendo con todos vosotros. Calculábamos porcentaje, cuánto tiempo dedicas hoy a cada tiempo de trabajo, ¿vale? Para pasado el tiempo, empezamos a diseñar esa semana ideal
y luego, pues oye, como ya estáis haciendo algunos de vosotros, empezar a eliminar o delegar 3 cosas para seguir avanzando y seguir creciendo en ese proceso evolutivo. Aquí lo que os digo, hemos diseñado esto, lo de el trabajo que se podría hacer en los siguientes 90 días, pero bueno, es algo que ya estamos trabajando con algunos en función de cada mes con el que estamos. Y bueno, pues para finalizar, aquí lo que os digo es menos horas no es el objetivo, sino encontrar la palanca adecuada para que el negocio vaya funcionando hacia donde queremos ir. Escalar es reducir dependencia del fundador, la simplicidad precede a la escala, el posicionamiento claro evita competir en el medio y la agenda revela el verdadero modelo de negocio. El compromiso, que me gustaría que estéis arrancando de esta sesión de hoy de aquí, que estamos trabajando con todos vosotros, es que, aunque ya sé que obviamente que lo estáis trabajando y lo estáis haciendo con Edgardo, es que realmente lo profundicéis, lo aterricéis y que empecemos a implementar todo lo que estáis haciendo, ¿vale? A nivel organizativo, que va un poco el taller de hoy en ese sentido, para que luego empecemos a aterrizar. Ya os digo, hay algunos que estáis más avanzados que otros, pero que este tema que lo vayamos integrando porque es la única verdadera manera de como me venís todos al principio cuando tengo esas primeras sesiones, a mí me decís todo, Juan Carlos, yo necesito liberarme de tiempo porque estoy agobiado en mi día a día, estoy que no doy abasto, entonces decir, vale, para que tú te salgas de la operativa, vamos a empezar a trabajar por la parte financiera haciendo ese presupuesto, vamos a ver si los números encajan y a partir de ahí que realmente vosotros poquito a poquito os vayáis saliendo de esa operativa. Pues esto es lo que os quería presentar. Momento de preguntas, dudas, decirme cómo lo habéis visto, alguna duda que tengáis. ¿Está todo claro? ¿Está todo perfecto? El qué sí, ahora el cómo todavía tenemos que... Eso es. Está claro, está claro. Escuchar, esto no es un trabajo ni de una semana, ni de 2, ni de un mes, ni de 2 meses, ni de 3. O sea, esto es un proceso. Como siempre digo, y la verdad que, por ejemplo, cuando lo hablamos mucho con Pascuale, o sea, primero está esto, hasta que nosotros no entendamos que hay que hacer un cambio. A mí os digo también que me costó, hace tiempo, hace años, a mí me costaba incluso un poquito entender todo esto, pero primero tenemos que pasar por ese proceso de cambio mental. Muchas veces, David lo ha nombrado en algún momento, es que a veces nos cuesta soltar, ¿no? Que como yo no lo hace nadie, pero si queremos avanzar y evolucionar en nuestra empresa no nos queda otra. Sí. Es verdad, el cambio mental creo que el más, para mí ha sido el más difícil. Al principio como era, no, que dice Carlos, y esto no lo voy a hacer, pero al final cuando lo hace, tiene que trabajarte mucho y es verdad que se puede, ¿no? Se puede delegar mucho más, se puede ¿cómo dice? Al final tú adquieres otras capacidades, ¿no? La capacidad de estrategia, Sí. que es lo que es más difícil, creo. Es el miedo al final. A mí me decían, ¿tienes miedo? Y yo, miedo, no tengo miedo, es que no se puede. Pero sí que es verdad que he delegado alguna tarea y al principio ahí echaba el ojillo así que se me viera a ver si la hacían bien o no. Hasta que ya de repente he dicho, bueno, vale, va bien. Normal, Sí. normal. Hay que soltar. Tenemos que confiar, obviamente que las personas tengan la capacidad, ayudarles, ¿vale? Porque también para ellos es un paso complicado, ¿vale? Que muchas veces, y que también hay que acertar muy bien, porque a lo mejor algunas personas, los que puede ser que sean muy buenos trabajadores para ciertas cosas, pero a lo mejor hay cierto tipo de delegación de tareas y funciones que no tienen esa capacidad. Entonces también eso es decidir qué persona del equipo va a tener esa capacidad de desarrollar ese trabajo, que no es fácil a veces. Sí. Aparte, también hay cosas que igual también hay que, digamos, a poner en la empresa, porque para hacer ciertas cosas, pues, no sé, en mi caso, por ejemplo, las chicas tienen las cajas de registradoras antiguas y para hacer los pedidos y todo eso, pues se hacía todo por WhatsApp o tal. Entonces, implementando luego, como ya tenía previsto cambiar por lo de Factura Plus a TPUs y cosas así, pues ahí ya tienen pues como un ordenador que pueden utilizar la herramienta pues para la hora de hacer pedidos y es más fácil dotarles a ellos también de herramientas para o adecuar la panadería, porque yo igual lo hacía de una manera más propia, pero que ellos necesitan otras cosas para que les sea más fácil hacerlo, vamos. Entonces,
también tienes que habilitar la empresa para ir llevándolo a cabo todo. No sé. Sí, efectivamente. A veces hay que hacer, obviamente, tenemos que realizar cierto tipo de inversiones para que realmente nuestro personal pueda ejecutar cierto trabajo y ciertas tareas que nosotros queremos. Porque muchas veces, sin dotarles de esos recursos, pues obviamente todo se hace mucho más complicado. Entonces, en ese sentido, al final, por eso os he dicho antes que aunque sea un poco contradictorio, para mí, todas las decisiones que hay en una empresa son decisiones de inversión, incluso el personal. Tenemos un caso concreto de un cliente que ha estado por aquí, Fran, de Baneas, que ahora el principal cuello de botella, o sea, lo tenemos en el tema del personal, ¿vale? Ya sabemos todos cómo está España a nivel del personal, que bueno, aquí eso ya sería otro debate, no nos vamos a meter porque si no nos pasaríamos hasta las 10 de la noche hablando, pero para mí al final encontrar buen personal es una inversión, a veces más que, fijaros, tenemos la capacidad de cuando invertimos en equipos, en maquinaria, etcétera, no nos cuesta a veces ir al banco a pedir un préstamo. Pero, oye, a lo mejor es necesario invertir durante un determinado tiempo en capacitar y encontrar un personal para que nos desataque cierto cuello de botella. Y eso es también otro cambio de mentalidad de chip, porque a veces yo digo, nos cuesta de, no, es que esta persona me cuesta, yo qué sé, con seguridad social me cuesta 2.000 y pico euros, pero claro, esto es un problema, vale. Pero cuando vamos al banco a pedir un préstamo para un equipo, no nos tiembla el pulso muchas veces. Pues a veces sí que tenemos que tomar esa cierta decisión para también encontrar el personal adecuado. Ya, bueno, pero es que la maquinaria está ahí. Los trabajadores te cogen una baja y te joden la inversión, pero o sea, Ya. Vamos, es más fácil invertir en maquinaria o en algo así, vamos. Pero bueno, no, sí, a hay, ver, hay sí. que hacerlo, hay que arriesgarse, no se puede, no hay otra, vamos, pero... Sí, te entiendo. Lo que pasa, obviamente, que hay que pasar procesos y escucha, hay una estadística por ahí que para dar con el trabajador ideal, creo que lo vi hace tiempo, no me recuerdo muy bien, no sé si había que pasar por 8 o 10 trabajadores para dar con el trabajador ideal. O sea que esto son estadísticas que están ahí y encima como está hoy en día el tema laboral, pues también encima se hace todo más complicado. Pero no nos queda otra que pasar por ahí o reinventar un poquito cómo hacemos el proceso productivo, que eso también a veces hay que darle un poco una vuelta. Bueno, pues si tenéis alguna duda más, alguna cosita, o despedimos la sesión. Pues nada, equipo, muchísimas gracias por la asistencia. Os avisamos Gracias a ustedes. y nos vamos viendo de manera individualizada con cada uno. ¿Vale? Venga, Me- muchas Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Hasta luego.